Chicas, hoy vamos a hablar de cómo empecé a trabajar en el mundo de la moda, por qué y cómo ha sido mi trayectoria desde que empecé hasta a ser madre, a hacerme freelance por el tema de la maternidad y hablar un poco de todo este tema porque siento que me lo habéis preguntado en las otras redes sociales y digo, voy a explayarme y hacer un vídeo específico hablando sobre esto. Así que vamos a ello. No es que yo quisiese trabajar en el mundo de la moda desde que soy pequeña, no es como, yo es que desde pequeña quise ser diseñadora o dedicarme a la moda. No, esto no es así. Es verdad que yo siempre he sido muy loca de la moda, me ha encantado ir de compras, comprarme todas las revistas, me fascinaban absolutamente todas las películas que tuviesen que ver con el mundo de la moda, pero yo cuando era pequeña no había redes sociales, no había este tipo de conexión con el mundo real. Y yo realmente no sabía que esto podía ser una profesión o que te podías dedicar a ello y tampoco sabía el cómo. Entonces a mí lo único que me gustaba, porque es que realmente yo no tenía mucha alternativa y tampoco tenía una alternativa clara, pero lo que sí que me gustaba era el mundo de los informativos, las presentadoras, me encantaba eso. Yo me veía mucho en ese papel. Luego me encantaba la radio, etcétera, y dije, voy a estudiar periodismo. Estudié periodismo aquí en Madrid, en la Universidad Carlos III de Madrid, que tenían el curso este bilingüe. Me gustó mucho la carrera porque realmente me gustó, la disfruté y encima para mí fueron unos años maravillosos en los que te lo pasas fenomenal, creces, te descubres como una señorita. No sé, a mí me encantó. Teníamos un grupo de amigos espectacular, etc. ¿La carrera sirvió para mucho? No lo sé. No es que vaya a decir es que no sirve para nada, pero siento que le falta mucha práctica, le falta mucha realidad. Es mi opinión. No sé si ahora habrá cambiado, seguirá igual, no tengo ni idea. Pero siento que es una carrera que se queda un poco corta en cuanto a poner en práctica toda la teoría que se estudia. Esa es mi opinión, no lo sé. ¿Qué pasa? Que yo ya en la carrera empezaba a pensar y a ver que había como másters de moda, que sí que se podía estudiar como más moda, etcétera, pero no había una carrera, era más máster o cursos posteriores a la carrera. Y en las optativas que teníamos en la carrera, ninguna era de moda, cosa que a mí me enfadaba bastante, porque había absolutamente todas las optativas del mundo, que algunas yo pensaba que eran una tontería, con el perdón de todo el mundo. Y digo, ¿y por qué no hay optativa de moda? Entonces yo ya ahí me empecé como a picar, empecé como a investigar qué se podía estudiar en relación a la moda. Entonces empecé a ver que había másters concretos en los que me encajaban bastante. Cuando acabé la carrera, senté a mis padres y les dije, oye, siento que mi futuro está por aquí, por el mundo de la moda, la comunicación de moda, etcétera, pero realmente no me siento preparada como para empezar a trabajar en el mundo de la moda porque realmente no he estudiado absolutamente nada que tenga que ver con esto. En la carrera yo hice bastantes prácticas. Creo que a partir del tercer año se podían hacer prácticas justo cuando volvíamos del Erasmus y yo empecé a hacer prácticas enseguidita, porque yo siempre he sido de que me gusta trabajar, tener mi dinerito. Yo siempre me he movido muchísimo en ese sentido. Cuando estaba en el colegio daba clases a niños que vivían cerca de mí. Siempre he hecho como cosas. Y empecé a trabajar en una empresa del mundo farmacéutico. ¿Qué pasa? Que era media jornada, me pagaban fenomenal. Claro, yo era una enana, tenía un sueldo que para mí era la pera, pero realmente no me encantaba lo que es el contexto. Hacía prácticamente lo que se hace en cualquier departamento de comunicación de las empresas. Notas de prensa, eventos, página web, un poco de descripciones, etcétera. Traducciones porque era una internacional. Hacía como mucho que ver con la comunicación, pero realmente el cuerpo de eso a mí no me interesaba absolutamente nada porque encima soy nula en ciencias, no me gustan absolutamente nada y dije, mira, como experiencia es genial, pero no es lo mío. Entonces, cuando se terminaron esas prácticas, yo cambié y me fui a una agencia de noticias que es Europa Press y estuve de prácticas en el gabinete, en el departamento, gabinete, no sé cómo llamarlo, de eventos, que hacen los desayunos informativos con personalidades, etcétera. Y esto me encantaba, la verdad, me gustaba bastante porque era como más PR, porque era todo el rato para desayunos, teníamos a políticos, a personas del deporte y el grupo era muy guay, eran unas chicas estupendas, pero realmente se me quedaba como corto porque era mucho PR pero poca estrategia de comunicación, etcétera. De eso no tenía nada. Y eso fue el último año de carrera y de ahí decidí estudiar un máster. El máster era comunicación y marketing de moda y decidí, porque tuve la oportunidad, porque mis padres fueron muy generosos, en ir a Florencia a estudiar el máster, la escuela SIEDE, que también está aquí en Madrid, y me fui para allá porque yo quería aprender italiano. Ya tuve una primera experiencia de Erasmus ahí en Italia, pero quería como aprenderlo del todo, me encantó Italia y quería como tener una experiencia fuera. Así que me fui a estudiar ahí el máster y me encantó, porque todas las asignaturas eran relacionadas con el mundo de la moda, historia de la moda, estrategia de marketing en empresas de moda,
historia de diseñadores de la moda, de marcas de moda. O sea, era todo relacionado y pensado en eso. Entonces a mí me flipó. Y los profesores eran bastante buenos, todos ellos tenían como sus empresas o sus trabajos en empresas de moda y luego venían a clase y ellos, al estar en contacto diario con su trabajo, nos hacían como mucha práctica. Y a mí eso me encantaba porque siento que en la carrera de periodismo aquí en España la práctica me faltó mucho. Entonces yo me flipaba, teníamos muchísimos trabajos, más que exámenes eran trabajos, me encantaba, o sea, me gustó muchísimo, la disfruté un montón, aprendí muchísimo. Leí un montón acerca del mundo de la moda. Fue una experiencia muy gratificante a nivel personal y a nivel más como formada, para formarme. Se acabó el año del máster y volví a España y empecé a trabajar en una agencia de prácticas. ¿Cómo llegué a esta agencia de comunicación? Porque vi oferta de trabajo en una bolsa de empleo que había y dije, pues aquí voy. Empecé de prácticas, luego es verdad que me hicieron parte del equipo y estuve como 1 año y medio o así aquí y era muy guay. Las agencias de antes eran diferentes a las que hay ahora. Ahora siguen existiendo, pero creo que es otro enfoque diferente. Antes no había tantas como ahora y eran muy grandes. Tenían como marcas tanto de lifestyle como de moda, los equipos eran bastante grandes, ahora son como más agencias más boutique, más pequeñas, de menos personas. Y antes molaba porque eran como mucha gente ahí metida, diferente estilo, diferente forma, con diferente background, entonces era como muy guay. Hacíamos muchísimos eventos, yo por ejemplo llevaba marcas de moda y belleza porque estaba en el departamento de moda y belleza y me acuerdo que llevábamos el grupo Calcedonia y yo estaba como al cargo de Tecenis. Y me acuerdo que el primer evento así como súper guay que dije, buah, es que esto realmente me gusta, es cuando fuimos a Verona, al desfile típico que hace Tecenis todos los años ahí. Y es que fue genial, flipo. O sea, es como realmente el primer contacto que tuve con una experiencia así como internacional, guay. Me gustó muchísimo. El trabajo me encantaba, tanto de notas de prensa, eventos con prensa y ya empezaba ahí los creadores de contenidos. Ya Instagram existía y se pagaba ya. Y era muy guay. Era un no parar porque una agencia de comunicación, como abarcas muchas marcas, no solo tú, pero con un equipo, son muchísimas horas, muchísimo trabajo, pero como experiencia me parece la pera, es un segundo máster, me parece muy enriquecedor como persona y como persona pequeñita, jovencita, que está empezando a aprender y a meterse en el mundo profesional. Yo me encantó empezar por agencia, porque luego todo lo que hicieses después no te iba a parecer tan fuerte, porque ya lo fuerte y lo duro y la prisa y el currazo que hay en una agencia ya te forma bastante y te enseña lo que hay. Entonces a mí me encantó que esa fuera mi primera experiencia, el equipo era genial, que nos hicimos un grupo muy guay de amigas, me gustó bastante, de hecho conservo amigas de ese trabajo, me gustó mucho. Luego estuve en varias marcas también de moda, diferentes sectores, diferentes categorías, pero de ropa, una francesa, una española, una de deporte, estuve en diferentes y más o menos era como el mismo trabajo. Departamento de comunicación, llevando notas de prensa, contacto con prensa, redes sociales, estrategia de redes sociales, de marketing, trabajo de día a día, newsletters. ¿Qué os voy a contar? Todo este trabajo. Es verdad que en las diferentes marcas hay diferentes tipos, diferentes puestos. Hay marcas en las que tienes que abarcar más y marcas en las que tu puesto está como más definido, por así decirlo. En las startups y marcas españolas, que es donde yo he estado, suelen ser equipos pequeños. Te suele tocar trabajar en cosas que igual crees que nunca te va a tocar trabajar, pues las tienes que hacer tú. Atención al cliente o cosas que cuando estás empezando no está mal porque así aprendes un poco de todo. Entonces he ido cambiando bastante. ¿Por qué he ido cambiando bastante? No por nada, es verdad que he tenido alguna experiencia mala que me fui de la empresa porque dije, hasta aquí, yo no voy a aguantar más a esta persona, pero por lo general y el resto de experiencias han sido más que nada porque me apetecían otros retos o me cansaba o no es que me cansara del trabajo, pero la dinámica igual de la empresa no me gustaba o sentía que podía encontrar una experiencia que me llenase más. Yo siempre he sido como bastante soñadora en el sentido de súper realista, porque yo soy una persona muy realista, pero siempre he pensado que si algo no me gusta o si el trabajo no me encanta, que siempre puedo buscar otro. No lo dejo sin tener otra cosa, pero siempre he creído que podía cambiar. O sea, sí lo he hecho, he estado como en 4 o 5 empresas diferentes y haciendo pues esto, chicas, eventos, convocar a la prensa, influencers, organizar los eventos, estrategia de redes sociales, communication, pues todo esto. ¿Y qué pasó? Ya vamos a rebobinar un poco para adelante para contaros el por qué, o sea, pasé de directora de comunicación de empresas a hacerme freelance. Y esto fue a raíz de la maternidad. Yo estaba en una empresa de joyería, que sigue existiendo por supuesto, fue en el año 2023 que me quedé embarazada y bueno,
A ver, es que este tema, chicas, para mí es un poco sensible y no me encanta porque yo lo pasé fatal, ¿vale? Hice un vídeo pequeño en TikTok y surgieron tantas preguntas, tantos comentarios que me dio miedo y nunca más he vuelto a hablar del tema, no por nada, sino porque sí que es verdad que creo que a muchas nos ha pasado por lo que he ido hablando con gente, también por el feedback que recibí en ese vídeo y por oídas de gente. Cuando estás dentro lo pasas fatal. Voy a resumirlo dando información, pero resumirlo porque al final siento que tampoco quiero que os quedéis con esto. Pero también me parece importante que sepáis que estas experiencias pueden ocurrir, pero siempre enfocándolo a que hay una salida positiva. Que yo siempre intento, si te pasa algo, pensar, no es que todo pasa por algo, no, ¿vale? Esto no lo pienso. Pero siento que si te pasa algo, siempre puedes o salir más grande y más fortalecida o quedarte más pequeñita, y yo siempre, siempre, siempre optaré por salir más fortalecida. Yo me quedé embarazada y en esta empresa les sentó mal. Sí, les sentó mal que yo me quedase embarazada, porque como yo cubría como 3 puestos diferentes y estaba 24/7 disponible, no les hacía gracia que yo me quedase embarazada porque evidentemente se veían como amenazados de decir, Paloma se va a ir, que Paloma va a tener un niño o una niña. A ver qué hacemos ahora con el puesto de Paloma. Que yo entiendo, ojo, cuidado, que mi padre es empresario y yo entiendo que para los empresarios sea, a ver, ¿cómo organizo esto? ¿Cómo lo hago? Pero para tus adentros y en casa. Jamás se debe decir a la profesional, porque es algo que tú como empresario tienes que asumir tú solito, no darle la murga o darle la paliza a la de enfrente. ¿Cómo se dieron cuenta de que está embarazada? Porque ya a mí esto me dejó un poco loquita y ya cuando pasó, y os lo cuento porque cuando tuve esta conversación fue cuando empecé a pensar que me iba a hacer frío. Yo no estaba embarazada ni de 3 meses, lo que pasa que cuando estás embarazada los primeros meses tienes como más chequeos de lo normal. No de lo normal, pero que del resto del embarazo. Como yo jamás en 2 años había faltado al trabajo, no me había puesto mala, no había ido al médico, les pareció raro que yo, ya habiéndome casado, tuviese citas médicas. Les pareció raro. Un día llegué desde una cita médica tan contenta, que me dijeron que estaba todo bien, que iba a llegar a los 3 meses y estaba todo fenomenal, y con los miedos que una madre primeriza entendéis que pueda tener. Yo estaba tan contenta, ay, qué emoción, Dios mío. Llego a la oficina y me sientan en una sala y me obligaron a contarles que estaba embarazada, porque yo todavía no se lo quería contar. Me obligaron a contarles que estaba embarazada, que qué iba a hacer, que si iba a estancarme profesionalmente por querer ser madre, que si iba a decidir aceptar la baja o rechazarla para trabajar y seguir creciendo. Yo no soy una persona que se quede callada, yo te contesto con toda la educación del mundo, pero yo contesto. A mí nunca me vas a pillar con la boca cerrada cuando me están atacando. Yo les dije, me pillaron tan de sopetón que realmente al principio no sabía qué decirle, porque yo pensaba que era como una cámara oculta, en plan, ¿qué está pasando? Yo les dije que no lo había hablado ni con mi marido y que cuando yo lo hablase con mi marido y decidiese qué íbamos a hacer, que yo ya se lo comentaba, pero que no tenía por qué decírselo en ese momento. Fatal respuesta, pero tampoco sabía qué decirles porque me quedé tan en shock que fue lo mejor que pude decir. Y luego ya el resto del día me quedé fatal, súper chafada, estuve llorando todo el día, porque me parecía tan injusto, porque yo estaba tan pendiente de la empresa, trabajaba absolutamente todo el día, todos los días, fines de semana que llevaba las redes. Hice clic y dije, yo aquí no voy a seguir. Pero, como estoy embarazada, no voy a ir a ningún otro sitio porque hay que ser inteligentes y ¿a dónde voy yo a empezar a un sitio estando embarazada cuando en unos meses me voy a ir porque voy a dar a luz? Entonces me quedé. Y fueron unos meses como súper angustiosos porque yo sabía que me iba a ir, había muy mal rollo porque ellos me hacían un poco de menos por el hecho de estar embarazada. Tuve una bronca con ellos después de esa conversación porque yo al día siguiente fui y les dije, oye, me parece heavy que hayáis dicho esto, me parece fatal, es una falta absoluta de respeto. Yo les di mi opinión. Entonces desde ahí ya no nos mirábamos mucho, pero era muy incómodo porque yo me sentaba al lado de la directora, era como una situación como muy extraña. Yo al final quise ser profesional, llevé a cabo mi trabajo y lo hice de la mejor forma posible. Y cuando yo estaba de baja porque ya di a luz, a mí me dolió mucho porque no me escribieron ni para darme la enhorabuena. O sea, era gente con la que pasaba todos los días de mi vida muy, muy intensos. Ellos decían que éramos familia porque a ellos les interesaba decir que éramos familia para que nos involucrásemos más de lo que nos tendríamos que involucrar, y al final me dieron un poco la espalda y me hacían sentir en un momento tan vulnerable como es el del ser madre, que es que no lo sé. Yo prefiero no juzgar porque ya lo juzgué en su momento y ya pasó. Al final decidí irme porque ellos me hicieron la 314, me dijeron que me tenía que incorporar antes de lo que me tendría que haber incorporado y lo que llegamos al acuerdo. Tuve que coger una abogada que me defendiera y al final llegamos a un acuerdo de que me daban el paro,
que yo me iba, me pagaban X y hasta chao pescado. ¿Por qué no me apetecía lucharlo más? Porque si lo hubiese luchado lo hubiese ganado, pero ¿para qué voy a lucharlo yo? Si es que tenía a mi niña, que era lo más bonito del mundo, estaba contenta y no quería estar en las navidades yo sufriendo por tener un juicio este día o el otro. Que no, tampoco nos interesa llegar a esos extremos y yo estaba tan en paz con mi conciencia y con mi actitud. Yo no tenía nada por lo que preocuparme. Yo llevaba todos esos meses que os decía de embarazo y luego en la baja pensando que iba a hacerme freelance. Y de hecho ya había algunas marcas con las que yo había hablado que me dijeron que sí, que estarían interesados en tener a una persona freelance trabajando con ellas. Dije, es el momento de tirarme a la piscina. Si no es ahora, no va a ser nunca. Yo es verdad que soy bastante echada para adelante, pero siento que en este trabajo, en general en todos, pero en este mundo de freelance, PR, y tienes que ser muy echada para adelante. Que al final decidí hacerme freelance, empecé a trabajar con marcas. Luego esto funciona mucho por el boca a boca, pues si una está contenta se lo dice a la que conoce y luego no sé qué y luego tal. Yo también llamé a puertas que no se me abrieron y otras sí. No hay que tener miedo a hola, estoy aquí, te puedo ofrecer esto y luego puedan salir y otras que no, pero yo creo que siempre hay que tener predisposición de hacerlo, o al menos como lo hice yo y no me ha ido nada mal. Y empecé con 2 marcas mensuales, luego 3, 4 y unas se fueron, otras llegaron, un poco rotación, pero de decir que sigo con 2 marcas desde que empecé, o sea, hace 2 años, y luego las otras 4 han ido surgiendo. Y chicas, es la mejor decisión que he tomado en mi vida, profesionalmente hablando. Estoy feliz. Yo me organizo fenomenal sola, me concentro muy bien sola, me encanta trabajar en esto porque me gusta mucho mi trabajo, es que lo disfruto mucho trabajando. Es verdad que es mucho trabajo, mucha presión porque al final todo lo tienes que hacer tú, pero es que no lo cambio por nada del mundo. Y lo de trabajar en casa para mí es que es un cambio de vida. A mí me encanta, yo estoy feliz. Y me encanta mi trabajo, que hago lo mismo que he hecho en las otras empresas, pero lo hago yo para mí. Y me encanta. No es que me guste no tener jefes, no, porque al final los clientes y las marcas son tus jefes. Pero me encanta el hecho de no tener al jefe al lado, ¿sabéis, no? De ser freelance, entonces tener ese acercamiento, ese contacto, pero cada uno en su lado. Y me encanta. Siento que el mundo freelance no funciona para todo el mundo. Te tiene que gustar, efectivamente, tienes que ser segura trabajando sola, pero si te gusta, hay muchas de vosotras que me escribe y me dice, es que tengo miedo, pero quiero hacerlo, pero esto es algo súper personal. Yo estuve unos meses meditándolo, no es que lo pensara y al día siguiente me hiciese freelance. Son unos meses de también ver un poco tu situación, si te lo puedes permitir, si no, porque entiendo que hay gente que se lo pueda permitir, hay gente que no se pueda permitir el riesgo. Es que luego depende mucho de la situación, chicas. Pero es una opción y simplemente quiero que sepáis que es una opción, que está ahí, que no es difícil y que bueno, que yo la he encontrado y estoy encantada, enamorada y nunca digas nunca, pero no creo que jamás vuelva a una empresa. Es que yo voy a ser freelance toda mi vida, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora hago lo de siempre, chicas. Yo como freelance ofrezco diferentes patas. Prensa, redes sociales. Si también quieren que les gestione las producciones de shootings, campañas, si también quieren que les haga más diseños de carteles en puntos de venta, también hago eso. Hago todo eso y luego cada marca decide lo que quiere recibir de ayuda. Entonces, en base a eso, negocias un fee, unos presupuestos y vas para adelante. Y entonces yo tengo estas marcas de forma mensual. Ahí, cuando eres freelance, te salen trabajos o de forma mensual, porque a la marca también le beneficia y le gusta tener a esa persona de forma mensual como parte del equipo. Y luego surgen eventos o lanzamientos concretos en los que son one shot, que son solo esos días de evento, que también es muy bonito y es un trabajo también muy agradable. A mí me gusta más lo mensual, pero porque a mí me gusta también estar en contacto con la gente, meterme en la marca, empaparme de ella, vivirla como si fuese mía, como si estuviese yo parte del equipo. Me gusta. O sea, a mí me funciona y me gusta. ¿Qué pasa? Que con mi socia y amiga Vir, que también hace lo mismo que yo de forma freelance, ella lleva más años que yo, compartimos algunas marcas y teniendo reuniones con posibles clientes, porque cuando te haces freelance tienes muchas reuniones con clientes que luego al final no salen. Te reúnes, le planteas un poco cómo puedes trabajar con ellos y luego la marca es libre de decidir si quiere trabajar contigo o si no, lógicamente. Igual que tú, que a nosotras también nos ha pasado eso, que de repente una marca quiere trabajar con nosotros pero no estamos muy alineadas con su estilo, con su visión, decimos, pues es que igual no somos la persona ideal para tu marca. También hay que ser transparente en ese sentido porque siento que no puedes abarcar todo. Lo que abarques lo tienes que abarcar porque realmente confías en el proyecto y te ves formando parte de ese proyecto.
Y lo que nos hemos dado cuenta, Vir y yo, es que hay muchas marcas que igual no necesitan un apoyo mensual, sino que también necesitan apoyos concretos de quiero lanzar la marca, pero no sé ni por dónde empezar. O quiero hacer un cambio de imagen, pero no sé cómo hacerlo, o cómo comunicarlo. O es que, mira, hago lanzamientos, tengo producto bueno, pero no entiendo o no consigo comunicar a prensa mi producto. Entonces, hemos creado una consultoría de comunicación para marcas, emprendedores, todo. Si tienes una marca o tu propio perfil como emprendedor o lo que sea que quieres vender o hacer llegar o comunicar, tenemos 8 fórmulas diseñadas por nosotras, o sea, son 8 fórmulas únicas que se basan un poco en las diferentes etapas vitales en las que una marca puede tocar. Y entonces es una agencia de consultoría en la que confiamos muchísimo, en la que llevamos muchísimos meses trabajando, perfilando, y estamos muy emocionadas con ella porque realmente es algo que vemos que hace falta en el sector. Hay muchas agencias de comunicación, muchísimas para mi gusto, y obviamente no queríamos ser una agencia más porque el mundo no necesita más agencias de comunicación. Pero consultorías de comunicación es verdad que al menos nosotras no seguimos, no hemos visto, no tenemos una como de referencia. Entonces, por una propia necesidad, hemos decidido que tú tengas bien entendido lo que quieres ser, el sector al que te quieres dedicar, y luego ya una vez estés ahí, que es lo más importante, siento que es más fácil saberte mover o saber un poco esto quiero, esto no lo quiero. Pero no tengáis miedo porque si una cosa no funciona o si veis que no encajáis en unas empresas, no pasa nada, siempre hay otras alternativas. Miradme, a mí me cambió un montón de empresas, ahora soy freelance, estoy feliz, no me imagino mi vida de otra manera. Para mí ha sido un cambio brutal en todos los sentidos, porque al ser freelance puedo compatibilizar la maternidad, no me siento juzgada, me siento libre para pues, poder organizarme. Siento que obviamente no todos los trabajos se pueden hacer freelance, ni todos los trabajos se pueden reconducir de esta forma, pero creo que siempre puedes llegar a encontrar una estabilidad y no ir siempre estresada por la vida, que no te llegas a ninguna parte, que sientes que todo lo haces a medias porque no estás contenta y te levantas y te da miedo que sea ya lunes porque tienes que volver a trabajar. Yo eso no lo quería en mi vida y eso lo tenía clarísimo. Y esto lo sentí en la empresa en la que estuve por la presión que tenía de que era domingo y decir, puf, qué horror, es que ahora me entra la ansiedad y mañana otra vez lunes y es que qué horror. Y que era algo que yo tenía tan claro que no quería vivir porque no me parece una forma de vivir. Empecé a pensar en alternativas y al final he sabido escucharme. Y luego me ha salido, porque es verdad que hay veces que lo intentas y no sale y soy consciente. Pero siento que siempre tienes que por lo menos ser consciente de qué es lo que está fallando en tu vida, si hay algo que está fallando o algo que te está impidiendo ser tú o que te está impidiendo ir adelante con tus planes personales, porque lo profesional no puede paralizar tu vida personal si hay cosas personalmente que quieres ir haciendo. Entonces siento que estamos en un mundo en el que puedes reorganizarte la vida y debes, si es tu deseo. No lo quiero hacer más largo porque iba a ser un vídeo corto, chicas, pero yo me pongo a hablar y ya no paro. Pero espero que os haya gustado. Me gusta este momento en el que me siento en este sofá y empiezo a hablar con vosotras. Espero que lo recibáis con todo el cariño del mundo, que si tenéis experiencias me las podéis compartir por aquí y entre todas nos podemos ayudar. Y nada, que suscribáis, que le deis a me gusta, comentad, compartidlo con alguna persona, alguna amiga que creáis que está también en un momento profesional complicado, que quizás le pueda ayudar o le puede empujar, inspirar, no lo sé, por si acaso. Os mando un abrazo enorme y nos vemos el miércoles que viene.